Hoy hago algo diferente. Decidí tomar los casos más perturbadores que cubrí en Europa, los que más me quitaron el sueño mientras los investigaba, y agruparlos en un solo video. Pero no quería que fuera solo un compilado, así que también agregué casos nuevos que nunca cubrí antes. Si es tu primera vez en el canal, este es el mejor lugar para empezar. Si ya me sigues de antes, hay mucho que todavía no viste. Bienvenidos todos al lado oscuro de Europa. El 11 de mayo de 2021, a las 4 de la madrugada, Babis Anagnostópoulos llamó a la policía desde su casa en Glikanera, un suburbio tranquilo al este de Atenas. Estaba temblando, sollozaba. Les dijo que habían entrado ladrones, que lo habían atado, que habían golpeado a su esposa, que encontró su cuerpo cuando logró liberarse. La víctima era Caroline Crouch. Tenía 20 años. Era británico-filipina, criada en la isla griega de Alonissos desde los 8 años. Su bebé, Lidia, de 11 meses, estaba en la misma habitación donde ocurrió todo. Cuando llegó la policía, Babis estaba sentado en el suelo, llorando, sosteniendo a su hija. Parecía devastado. Era el asesino. Para entender este caso hay que entender quién era Babis Anagnostópoulos y cómo construyó, durante 37 días después del crimen, una de las actuaciones más frías y calculadas que Grecia había visto jamás. Babis tenía 33 años, era piloto de helicóptero, un trabajo de prestige que proyecta competencia, control, confianza. Había conocido a Caroline en 2017 en un desfile del Viernes Santo en Alonissos, cuando ella tenía 15 años y él 28. La relación fue considerada legal bajo la ley griega, donde la edad de consentimiento es 15. Cuando Caroline cumplió 17, Babis le propuso matrimonio. Se casaron en Portugal, en una ceremonia íntima. Se mudaron a una casa de lujo en Glikanera, con piscina, sistema de seguridad propio y todas las apariencias de una vida perfectamente construida. Tuvieron a Lidia en junio de 2020. En las redes sociales eran la pareja perfecta. Fotos de vacaciones en islas griegas, sonrisas frente al mar, la bebé, el perro. El tipo de vida que la gente sube a Instagram para mostrar que todo está bien, que eligieron bien, que son felices. Pero en el armario de Caroline, escondido entre su ropa, había un diario, escrito en código. El diario fue encontrado durante la investigación. Sus entradas describían una relación donde el control y el miedo eran constantes, donde Caroline sentía que necesitaba cifrar sus propios pensamientos para protegerlos del hombre con quien vivía. Lo escribía en código precisamente porque sabía que si Babis lo encontraba, habría consecuencias. Eso dice todo sobre el ambiente real en esa casa, detrás de las fotos de Instagram. La madrugada del 11 de mayo de 2021, según la reconstrucción que haría la policía semanas después, Babis esperó a que Caroline se durmiera. Puso a la bebé en el sofá del dormitorio para tenerla cerca. Subió al dormitorio donde Caroline descansaba y la estranguló mientras dormía con sus propias manos hasta que su corazón se detuvo. Luego mató al perro de la familia, un cachorro llamado Roxy, para reforzar la historia del robo que tenía planeado contar. Ató al perro con una cuerda. Lo ahorcó. Después se ató a sí mismo con bridas plásticas para simular que los ladrones lo habían inmovilizado. Desarmó las cámaras de seguridad de la casa. Sacó las tarjetas de memoria del sistema de grabación. Colocó a la bebé Lidia encima del cuerpo de su madre muerta, aparentemente para generar más compasión cuando llegaran los primeros respondedores, y llamó al número de emergencias. Todo eso lo hizo solo en la oscuridad, con su esposa muerta en el cuarto de arriba. Y luego esperó, llorando, a que llegara la policía. La versión que dio a las autoridades era detallada, coherente, emocionalmente convincente. Dijo que los ladrones entraron alrededor de las 4:30 de la mañana, que eran 3 hombres, que hablaban albanés entre ellos, que lo habían atado con bridas y le habían puesto cinta en la boca, que interrogaron violentamente a Caroline sobre una supuesta caja fuerte con joyas y dinero, que cuando lograron irse y él pudo liberarse, subió corriendo y encontró a su esposa muerta en la cama. La policía griega, al principio, le creyó, o al menos no lo descartó como sospechoso de inmediato. Los medios griegos lo trataron como una víctima. Las cámaras lo seguían a los funerales, a los actos en memoria de Caroline en Alonissos. Babis lloraba en cada aparición, abrazaba a los padres de su esposa,
Leía eulogías emocionadas. Hablaba de lo mucho que había amado a Carolyn, de cómo la iba a extrañar para siempre, de cómo iba a asegurarse de que Lydia supiera quién era su madre. «Tuve mucha suerte de conocer a Carolyn y de que ella me amara», dijo en el funeral. «Lo que me entristece más que su muerte es que nuestra hija va a crecer sin recordar a su hermosa madre, que era la alegría de mi vida». La actuación era perfecta, pero los datos no mienten. El quiebre del caso vino de 3 fuentes digitales que Babish no había considerado suficientemente, o que creyó que podría controlar y no pudo. La primera, el Apple Watch de Carolyn. El smartwatch registraba los signos vitales de Carolyn en tiempo real, de manera continua y automática. Los datos almacenados en el dispositivo mostraban que su corazón se había detenido a las 4:11 de la madrugada. Pero según la versión de Babish, los ladrones no habían entrado a la casa hasta las 4:30. Era imposible que Carolyn hubiera muerto 19 minutos antes de que los supuestos asaltantes llegaran al dormitorio. La cronología no podía funcionar de ninguna manera. La segunda, el celular de Babish. El análisis forense del teléfono mostró que ciertas aplicaciones seguían activas y registrando actividad durante el periodo en que él supuestamente estaba atado, amordazado e incapacitado en el piso. Alguien estaba usando el teléfono durante ese tiempo, y ese alguien, por definición, no podía ser nadie más que él. La tercera, el sistema de cámaras de seguridad. Babish había sacado las tarjetas de memoria del sistema, pero los metadatos del dispositivo registraban exactamente cuándo había sido accedido. Las tarjetas habían sido removidas a la 1:20 de la madrugada, no a las 4:30 como indicaba su versión del robo. Eso significaba que Babish había desactivado el sistema de seguridad más de 3 horas antes de que supuestamente llegaran los ladrones a la casa. 3 datos, 3 mentiras expuestas por la tecnología que formaba parte de su vida cotidiana. El reloj de su esposa, su propio celular, las cámaras que él mismo había instalado. El derrumbe llegó el 18 de junio de 2021, 38 días después del crimen. Babish había viajado a Lonisos para el servicio memorial de Carolyn en la isla donde ella había crecido. Fue a la iglesia, abrazó a sus suegros, rezó junto a los padres y la familia de la mujer que él mismo había matado semanas antes. Cuando salía del servicio, un helicóptero de la policía griega aterrizó cerca del lugar. 2 oficiales se acercaron y le informaron que había nueva evidencia importante en el caso y que debía acompañarlos a Atenas de inmediato. En la comisaría, sometido a interrogatorio prolongado y confrontado directamente con los datos del smartwatch, del celular y de las cámaras de seguridad, evidencia que dejaba sin espacio para ninguna explicación alternativa, Babish Anagnostopoulos se derrumbó. Confesó. Dijo que la había matado después de una discusión sobre el cuidado de la bebé, que perdió el control, que lo hizo en un momento de estado mental alterado, o blurred state of mind, como lo describirían sus abogados en el juicio. La fiscalía nunca aceptó esa versión. Los datos del Apple Watch mostraban que Carolyn estaba dormida, con frecuencia cardíaca completamente normal, cuando Babish comenzó a estrangularla. No hubo discusión previa registrada. No hubo pelea. Él fue al cuarto donde ella dormía, con la bebé a metros de distancia, y la mató mientras estaba inconsciente. Eso no es un momento de ofuscación. Es premeditación fría y calculada. El juicio comenzó en mayo de 2022 y duró 6 días. Durante el proceso, la defensa intentó varios ángulos: que Carolyn tenía explosiones peligrosas de violencia, que Babish era en realidad víctima de agresiones por parte de ella, que el crimen había ocurrido en un estado mental que merecía atenuantes. El tribunal no aceptó ninguno de esos argumentos. El 16 de mayo de 2022, el jurado, 3 jueces y 4 ciudadanos, deliberó poco más de 1 hora. Babish Anagnostopoulos fue declarado culpable de asesinato en estado de calma, la categoría más grave bajo la ley griega, equivalente a asesinato premeditado. También fue declarado culpable de abuso animal por matar al perro Roxy y de falso testimonio y denuncia falsa a las autoridades. La sentencia: cadena perpetua, más 10 años por el asesinato del perro, más 11 años y medio por los delitos menores de perjurio y denuncia falsa, más 21.000 euros de multa. Afuera del tribunal, los padres de Carolyn lloraron. David Crouch, el padre, habló con los medios. No hay ningún atenuante que cambie lo que hizo.
Mató a mi hija mientras su bebé dormía al lado. En septiembre de 2023, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia de manera unánime. En octubre de 2025, los abogados de Babis presentaron una nueva solicitud argumentando que era un prisionero modelo, que ahora trabajaba en la contabilidad de la cantina de la cárcel y leía extensamente. Pedían que se consideraran circunstancias atenuantes. La respuesta del padre de Caroline fue la misma. Lydia, la hija de Caroline y Babis, tiene hoy 4 años. Vive en Manila, Filipinas, con sus primos maternos. La familia Crouch ganó la custodia completa y se la llevaron lejos de Grecia, lejos del apellido de su padre, lejos de la historia que algún día tendrá que aprender a procesar. Está rodeada de personas que conocieron a su madre, que pueden contarle quién era Caroline Crouch antes de que todo esto ocurriera. Una chica brillante que creció en una isla griega, tenía cinturón negro en kickboxing, ganó premios académicos repetidamente, soñaba con tener su propia pastelería, que escribía su diario en código porque tenía miedo de que el hombre con quien vivía lo leyera. Su padre la mató mientras dormía. El Apple Watch que llevaba en la muñeca esa noche registró exactamente la hora en que su corazón se detuvo, y ese dato, capturado de manera automática, sin que nadie lo pidiera, sin que nadie lo supiera en ese momento, fue lo que desmoronó 38 días de actuación de un hombre que creyó que había construido la coartada perfecta. Grecia no olvidó este caso, y no debería. El caso de Caroline Crouch cambió algo en Grecia que llevaba tiempo sin cambiar. Antes de 2021, el femicidio era percibido como un problema de otras sociedades o de sectores específicos de la población, no de pilotos de helicóptero con casas de lujo en los suburbios de Atenas. La imagen de Babis Anagnostopoulos llorando en los funerales, abrazando a los suegros de su víctima, leyendo eulogías sobre el amor de su vida. Esa imagen le dijo a Grecia algo que muchos países tardan demasiado en aprender. El peligro no siempre tiene la cara que esperamos, no siempre es el desconocido en la calle, no siempre es el hombre con antecedentes, con historial visible, con señales obvias de advertencia que cualquiera podría haber visto. A veces es el hombre de la foto de Instagram, el que sonríe con la bebé en brazos, el que tiene un trabajo respetable, una casa bonita y la capacidad de pararse frente a cientos de personas en un funeral y hablar sobre su dolor sin que le tiemble la voz. Las autoridades griegas reportaron un aumento significativo en las denuncias de violencia doméstica en los meses posteriores al caso. Campañas gubernamentales de concientización que antes no existían. Conversaciones nacionales sobre el control en las relaciones, sobre las señales de alerta que se normalizan, sobre lo que significa que una mujer necesite escribir su diario en código para proteger sus propios pensamientos del hombre con quien vive. Nada de eso le devuelve a Caroline Crouch los 20 años que debería haber tenido por delante, pero si algo puede quedar de su historia, es eso, que un reloj en la muñeca de una mujer dormida probó lo que ninguna actuación de 38 días pudo esconder, y que detrás de la vida perfecta que alguien construye en redes sociales, a veces hay un diario escrito en código que dice la verdad que las fotos nunca mostraron. En agosto de 1996, la policía belga entró a una de las casas de Marc Dutroux en Marcinelle, cerca de Charleroi. Buscaban bicicletas robadas. En el sótano de esa casa, detrás de una puerta oculta detrás de una estantería, había una mazmorra construida a mano. Dentro estaban Sabine Dardenne, de 12 años, y Laetitia Deleuze, de 14. Habían sido secuestradas semanas antes, estaban vivas, pero hay un detalle que Bélgica tardó años en procesar completamente. Esa misma policía había registrado esa misma casa 2 meses antes, mientras Sabine ya estaba encerrada ahí. Y no la encontraron. Algunos agentes declararon después haber escuchado voces de niños durante ese primer registro, y no investigaron. Eso no es solo la historia de un asesino, es la historia de un sistema que lo permitió seguir. Marc Dutroux nació en 1956 en Bruselas. Desde joven tuvo conflictos con la ley, robo, tráfico de drogas, crímenes violentos. Pero lo que definió su trayectoria criminal fue la primera gran señal que el sistema ignoró de manera flagrante. En 1989, Dutroux fue condenado por el secuestro y violación de 5 niñas.
La sentencia fue de 13 años y medio de prisión. La cumplió en 3 años. Fue liberado en 1992 por buen comportamiento, a pesar de que el director de la prisión había enviado una carta advirtiendo explícitamente que Dutroux era peligroso y no debía ser liberado, a pesar de que su propia madre había contactado a la fiscalía para decirles que sospechaba que su hijo seguía haciendo daño, a pesar de que había señales, advertencias concretas, personas que lo conocían y que dijeron exactamente lo que iba a pasar. Todo fue ignorado. Marc Dutroux salió a la calle en 1992. En los 4 años siguientes construyó su infraestructura criminal con una meticulosidad que después horrorizaría a los investigadores. Compró 7 propiedades en distintas partes de Bélgica. En varias de ellas construyó espacios subterráneos, mazmorras improvisadas, escondites, lugares donde nadie buscaría. Convenció a un psiquiatra de que estaba discapacitado para recibir una pensión del Estado. El mismo gobierno belga le pagaba mensualmente mientras él construía esas celdas. Tenía cómplices. Su segunda esposa, Michel Martin, que sabía todo. Michel Lelièvre, un drogadicto al que pagaba en sustancias a cambio de ayuda. Y Michel Nihoul, un empresario de Bruselas que según múltiples testimonios organizaba fiestas para figuras del gobierno y la policía, y cuya conexión con Dutroux alimentó durante años las sospechas de una red protegida desde arriba. Esa sospecha nunca fue comprobada judicialmente, pero tampoco pudo ser descartada completamente. Entre junio de 1995 y agosto de 1996, Dutroux secuestró a 6 personas. Julie Lejeune y Melissa Russo, ambas de 8 años, desaparecieron en junio de 1995. Fueron encerradas en la mazmorra de Marcinelle. Anne Marchal, de 17 años, y Efiel Lambrex, de 19, desaparecieron en agosto del mismo año. En el invierno de 1995, Dutroux fue detenido por robo de autos. Pasó 3 meses en prisión. Durante esos 3 meses, Juliet y Melissa seguían encerradas en la mazmorra. Dutroux le dio instrucciones a Michel Martin para que bajara a alimentarlas. Ella no lo hizo. Las 2 niñas murieron de hambre y deshidratación. Sus cuerpos fueron enterrados en el jardín de otra propiedad de Dutroux. Durante esa misma detención por robo, la policía registró la propiedad de Marcinelle. Según testimonios posteriores, algunos agentes dijeron haber escuchado sonidos que podrían haber sido voces de niños. El registro no fue exhaustivo. Nadie abrió la puerta detrás de la estantería. Dutroux salió de prisión y siguió. En mayo de 1996 secuestró a Sabine Dardenne, de 12 años. En agosto secuestró a Laetitia Deleuze, de 14. Fue el secuestro de Laetitia el que finalmente lo expuso. Un testigo en Bertrix había anotado una matrícula parcial de la furgoneta. Eso fue suficiente para llegar hasta Dutroux. El 13 de agosto de 1996 fue arrestado junto con su esposa y Lelièvre. 2 días después, conducido a su propia casa, reveló la existencia de la mazmorra. Sabine llevaba 80 días encerrada. Laetitia, varias semanas. Ambas estaban vivas. «Voy a darles 2 niñas», le dijo Dutroux a un investigador, con la misma frialdad con que alguien describe una transacción cotidiana. Lo que siguió al arresto fue tan perturbador como los propios crímenes, aunque de una manera completamente diferente. La investigación reveló una acumulación de fallos policiales, institucionales y judiciales de una magnitud sin precedentes en Bélgica. Habían ignorado denuncias, ignorado pistas, registrado propiedades sin encontrar lo que estaba ahí, liberado a un hombre que nunca debería haber salido de prisión. Y encima de eso, surgieron acusaciones de algo aún más oscuro, que Dutroux no actuaba solo, sino que formaba parte de una red más amplia que incluía figuras de poder, políticos, policías, empresarios, y que esa red había sido protegida activamente desde dentro del sistema. Una testigo identificada como X1 dio declaraciones detallando eventos que, de ser ciertos, implicaban a personas en los más altos niveles del Estado belga. El juez Jean-Marc Connerot, ampliamente respetado y considerado el investigador que más cerca había estado de desenredar la red, fue removido del caso en octubre de 1996 por la Corte Suprema de Bélgica. La justificación oficial había asistido a una cena de recaudación de fondos para las familias de las víctimas. El juez que más había avanzado en la investigación fue removido por haber cenado con las familias de las víctimas.
Bélgica explotó. El 20 de octubre de 1996, entre 250.000 y 300.000 personas marcharon por las calles de Bruselas. Era la marcha más grande en Bélgica desde la Segunda Guerra Mundial. La gente cargaba globos blancos y flores. Muchos llevaban fotos de Julie, Melissa, Anne y Efke. El movimiento se llamó la Marcha Blanca, blanco como símbolo de la inocencia de las víctimas, como contraste con la oscuridad de lo que el Estado había permitido. No era solo una marcha de duelo, era una declaración de desconfianza masiva en las instituciones, en la policía, en el poder judicial, en un sistema que había recibido advertencias, había ignorado señales, había liberado a un hombre peligroso antes de tiempo y después no había encontrado a niñas vivas cuando las tuvo a metros de distancia durante un registro policial. El ministro de Justicia, el ministro del Interior y el jefe de la policía dimitieron. El Parlamento belga abrió una comisión de investigación. El informe final fue devastador. Determinó que, con una investigación adecuada, las niñas que murieron podrían haber sobrevivido. El juicio comenzó en marzo de 2004, 7 años y medio después del arresto inicial. El 17 de junio de 2004, el jurado emitió su veredicto. Marc Dutroux, culpable de 6 secuestros, 4 asesinatos, múltiples cargos de violación, cadena perpetua. Michel Martin, culpable de la muerte de Julie y Melissa por abandono, 30 años de prisión. Fue liberada en 2012 tras cumplir 16 años bajo custodia de un convento de clausura, una decisión que generó protestas masivas nuevamente en Bélgica. Michel Lelièvre, 25 años por secuestro y complicidad. Michel Nihoul fue absuelto de los cargos directamente relacionados con los secuestros. Murió en prisión en 2019. Dutroux sigue en prisión. Ha presentado múltiples solicitudes de libertad condicional. Todas han sido denegadas. Sabine Dardenne, una de las supervivientes, confrontó directamente a Dutroux durante el juicio. Le preguntó por qué no la había entregado a la supuesta red si era parte de ella. Dutroux respondió que estaba encariñado con ella y sabía que la hubieran matado. Sabine publicó un libro sobre su experiencia. Siguió con su vida. Se convirtió en una de las voces más claras sobre lo que significa sobrevivir cuando el sistema falla a todos los niveles posibles. El caso Dutroux reformó a Bélgica de maneras permanentes. La policía fue completamente reestructurada. Se creó Child Focus, una organización nacional para niños desaparecidos y víctimas de explotación sexual, que sigue operando hoy. Las leyes sobre liberación anticipada de agresores sexuales fueron revisadas. Los protocolos de investigación cambiaron de manera radical. Todo eso llegó demasiado tarde para Julie, Melissa, Anne y Efke. Y la pregunta que Bélgica todavía no ha respondido completamente, si Dutroux actuaba solo o formaba parte de algo más grande, si había figuras de poder involucradas que nunca fueron identificadas ni juzgadas, sigue sin una respuesta definitiva, flotando sobre la historia más oscura que ese país ha tenido que enfrentar. El sistema que lo liberó en 1992, el sistema que ignoró las advertencias, el sistema que registró su casa y no abrió la puerta correcta, el sistema que después removió al juez que más cerca estaba de la verdad. Ese sistema nunca rindió cuentas completamente, y eso quizás es la parte más perturbadora de toda esta historia. Algunos crímenes sacuden una ciudad, otros sacuden a un país entero, y luego están los que sacuden la forma en que entiendes el mundo en el que vives. Este es uno de esos, Hamburgo, una de las ciudades más prósperas y modernas de Alemania, un suburbio acomodado, casas de 3 pisos, calles limpias, familias que parecen tenerlo todo resuelto. En una de esas casas vivía un adolescente que desde su habitación lanzaba redes invisibles por internet. Redes diseñadas para atrapar a niños de 11, 12, 13 y destruirlos. Su nombre real es Shahriar J., pero en el mundo en el que vivía, ese rincón oscuro y podrido de internet donde todo esto ocurrió, se hacía llamar White Tiger. Y lo que hizo, según las mismas personas que lo procesaron judicialmente, va más allá de lo que la mente humana está preparada para asimilar. Para entender a White Tiger, primero hay que entender el pozo del que salió. 764 es, según el FBI, una de las redes de explotación infantil en línea más peligrosas jamás documentadas. Y honestamente,
El nombre no es ningún código maligno ni críptico, es simplemente un prefijo telefónico, el prefijo del área de Stephenville, Texas, porque ahí fue donde todo comenzó, en la habitación de un adolescente problemático llamado Brendan Cadenhead, quien para cuando tenía 15 años había abandonado la escuela, se había cortado del mundo y pasaba sus días hundiéndose en contenido violento en Internet. Cadenhead construyó el foro 764 y lo convirtió en algo genuinamente difícil de describir sin sentir malestar. Un espacio donde adultos y adolescentes compartían material de uso infantil, videos de violencia extrema, decapitaciones, extracción de órganos y lo más perturbador de todo, una especie de manual colectivo sobre cómo encontrar a niños vulnerables en Internet y destrozarlos psicológicamente. El método era siempre el mismo. Los miembros de 764 se infiltraban en chats de videojuegos, foros de Minecraft o Roblox, grupos donde jóvenes hablaban de sus problemas emocionales o incluso de pensamientos de hacerse daño. Buscaban a los más frágiles, a los que tenían el sistema de apoyo más débil. Y una vez que los encontraban, el proceso comenzaba. A esto lo llamaban grooming. Yo lo llamaría cacería. Primero ganaban su confianza, les hablaban, los escuchaban, los hacían sentir que alguien en el mundo realmente los veía. Y cuando el vínculo estaba establecido, cuando el niño al otro lado de la pantalla genuinamente creía que esa persona era su amigo, comenzaban las exigencias reales, fotos, videos, autorizaciones frente a la cámara en vivo. Y con ese material en mano, el ciclo de chantaje se volvía casi imposible de escapar. Si no haces lo que te digo, publico todo. Tu familia lo va a ver, tus amigos, tu escuela. Cadenhead fue arrestado en 2021 y sentenciado en 2023 a 80 años de prisión. Pero la red que construyó no murió con él. Se fragmentó, mutó y siguió operando en las sombras, con nuevos líderes, nuevas víctimas, nuevos métodos. Uno de esos nuevos líderes era un adolescente iraní en Hamburgo, Alemania, y era por mucho uno de los más peligrosos que jamás habían visto. Shahriar llegó a Alemania desde Irán con su familia cuando era niño. Se establecieron en un suburbio de Hamburgo, uno de esos barrios donde la vida se siente cómoda, tranquila, sin mayor drama. La familia tenía una casa de 3 pisos. Shahriar estudiaba medicina. En el papel era un chico con futuro, pero desde los 16 años, Shahriar había llevado una doble vida, una completamente invisible para sus padres, sus vecinos, cualquier persona que lo conociera en el mundo real. Sentado frente a su computadora, bajo el alias White Tiger, era uno de los depredadores más activos de la red 764. No actuaba al azar, tenía método, paciencia y, según los investigadores, una motivación tan perturbadora como todo lo demás, la competencia. Dentro de 764, los miembros se desafiaban entre sí. ¿Quién tenía los videos más brutales? ¿Quién había llevado a una víctima más lejos? Era un torneo de crueldad y White Tiger quería ganar. Sus víctimas preferidas eran niños y adolescentes de entre 11 y 15. Los encontraba exactamente donde pasaban su tiempo: foros de videojuegos, servidores de Discord, chats donde los jóvenes desahogaban sus inseguridades. Y tenía un radar muy afinado para un tipo de víctima en particular: niños que frecuentaban grupos en línea sobre crisis emocionales, los más vulnerables, los que ya estaban al borde. Una vez que los detectaba, comenzaba a hablarles, con calma, con aparente empatía, a veces durante semanas, a veces durante meses. Y cuando tenía su confianza, cuando el niño al otro lado de la pantalla genuinamente creía que White Tiger era alguien que lo entendía, aparecía el verdadero Shahriar. Las exigencias comenzaban de forma gradual: una foto, luego otra, luego un video de autores frente a la cámara, en vivo. Y si la víctima se negaba, la amenaza era inmediata: filtrar todo lo que ya había recopilado, destruir su reputación, asegurarse de que sus padres vieran todo. Según los investigadores, White Tiger no solo grababa esos videos, los guardaba como trofeos. Los dispositivos electrónicos encontrados en su casa contenían terabytes de material. Los investigadores alemanes que revisaron el contenido necesitaron apoyo psicológico después. Algunos veteranos del FBI, personas con años de experiencia en casos de terrorismo, se quebraron frente a esas pantallas. El 17 de enero de 2022,
en Gig Harbor, un pequeño pueblo portuario en el estado de Washington, a aproximadamente 1 hora de Seattle, un adolescente transgénero de 13 años salió de su casa. Su nombre era Jay Taylor. En su mochila, un teléfono y una cuerda. Jay había sido acosado por White Tiger durante semanas. Shahryar, operando a través de su red dentro de 764, ni siquiera actuó solo en este caso. Utilizó a otra víctima menor de edad, alguien que ya tenía bajo su control, para presionar a Jay. Un niño convertido en arma para destruir a otro niño. Jay caminó hasta un estacionamiento, abrió Instagram y comenzó una transmisión en vivo. Lo que ocurrió después se desarrolló en tiempo real frente a una audiencia en línea. Algunas personas intentaron enviar alertas. Llegaron demasiado tarde. Jay Taylor murió esa tarde a los 13 años, mientras White Tiger y otros miembros de 764 observaban desde sus pantallas. El caso sacudió a las autoridades estadounidenses. A los pocos días de la muerte de Jay, 2 agentes del FBI comenzaron a trabajar en la investigación. Revisaron miles de mensajes, fotos y videos en Discord, Instagram y Telegram. El rastro digital los llevó, tras meses de trabajo, a una dirección en Hamburgo, Alemania. Y allí, en esa casa de 3 pisos en el tranquilo suburbio, encontraron a Shahryar. Pero lo que nadie esperaba era lo que vendría después. Una espera de más de 2 años antes de que algo sucediera realmente. Este es quizás el capítulo más perturbador de toda la historia. No por la violencia, sino por todo lo que pudo haberse evitado. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos ya había alertado a las autoridades alemanas sobre White Tiger en 2021. Les entregaron un documento de 40 páginas con capturas de pantalla del foro de Discord, donde Shahryar describía lo que estaba haciendo, alentando autolesiones, empujando a las víctimas hacia el límite. Las autoridades alemanas lo recibieron y no hicieron nada. En 2022, tras la muerte de Jay Taylor, agentes del FBI viajaron a Hamburgo para reunirse con sus contrapartes alemanes. Expusieron el caso, explicaron quién era White Tiger, dónde vivía, qué estaba haciendo. Las autoridades alemanas escucharon y no hicieron nada. Los agentes regresaron a Estados Unidos con las manos vacías y, según reportes posteriores, con la sensación de haber chocado de frente contra una pared burocrática. La investigación se paralizó. Mientras tanto, Shahryar seguía en su habitación. Seguía cazando, seguía operando. En septiembre de 2023, la policía alemana finalmente allanó la casa de sus padres. Encontraron los dispositivos con terabits de material. Shahryar tenía 19 años para entonces, y aún así, nada ocurrió públicamente. No fue sino hasta el 18 de junio de 2025, 4 años después de la primera alerta, que Shahryar fue formalmente arrestado. Y las preguntas que han estado suspendidas en el aire desde entonces son incómodas e inevitables. ¿Cuántas víctimas más hubo porque nadie actuó antes? ¿Cuántos niños pagaron el precio de esa demora? El fiscal jefe de Hamburgo, Jörg Froelich, lo dijo sin rodeos en la conferencia de prensa el día del arresto. Los actos superan la imaginación humana. El jefe de policía de Hamburgo, Falk Schnabel, agregó: esto es una depravación difícil de asimilar. El 9 de enero de 2026, un tribunal juvenil de Hamburgo abrió el juicio contra Shahryar, quien ahora tiene 21 años. El proceso se lleva a cabo a puertas cerradas, porque Shahryar tenía 16 años cuando comenzaron los hechos. La ley alemana protege la privacidad del acusado en esas circunstancias, una ironía que no ha pasado desapercibida para nadie que haya seguido este caso. Los cargos son impactantes, 204 delitos en total, contra más de 30 víctimas en Alemania, Canadá, Finlandia y Estados Unidos. Entre ellos, un cargo por homicidio, por la muerte de Jay Taylor, y 5 cargos por homicidio en grado de tentativa, todo como autor indirecto, es decir, alguien que indujo a otros a cometer los actos. El tribunal ha programado 82 audiencias que se extenderán hasta diciembre de 2026. Lo que llamó la atención el primer día del juicio no fue solo el peso de los cargos, sino un detalle que parece sacado de una película. Cuando Shahryar era escoltado hacia el tribunal, otros detenidos lo reconocieron y gritaron su nombre en la red, White Tiger, no con desprecio, con algo que se parecía mucho al reconocimiento.
Su abogada defensora Christiane Yüksel describió los cargos como experimentales e improbables de probar. La fiscalía, por su parte, afirma que las pruebas de cada uno de los 204 delitos son sólidas. Si es declarado culpable, Shahriar podría enfrentar entre 6 meses y 10 años en un centro de detención juvenil. Una sentencia que, para muchas personas que han seguido este caso de cerca, parece insignificante comparada con lo que se le acusa. Hay algo en este caso que simplemente no puedo dejar de lado. No es solo la crueldad de lo que hizo Shahriar, es toda la arquitectura detrás de ello, lo fácil que le resultó encontrar a sus víctimas, los foros donde los niños más vulnerables se reunían sin saber que alguien los estaba cazando, la lentitud de los sistemas que debían protegerlos, los 4 años que pasaron entre la primera advertencia y el arresto. Jay Taylor tenía 13 años. Salió de su casa en una tarde de enero con una mochila y un teléfono. Y nadie pudo, ni quiso, llegar a tiempo. La red 764 sigue ahí, fragmentada en grupos más pequeños con distintos nombres, en distintos rincones del mismo Internet que todos usamos cada día. Los mismos métodos, las mismas víctimas. Niños que buscan conexión en un mundo que a veces los hace sentir completamente invisibles. Y en algún lugar, ahora mismo, puede haber un nuevo White Tiger eligiendo a su próxima víctima. Es el 16 de octubre de 2020, un viernes por la tarde. Un pueblito llamado Conflans-Saint-Honorin, a unos 30 kilómetros al noroeste de París, un suburbio tranquilo. De esos donde nunca pasa nada. Un hombre de 47 años está volviendo a casa después del trabajo. Se llama Samuel Paty. Es profesor de historia y geografía en una secundaria del barrio. Lleva años enseñando. Sus alumnos lo describen como alguien tranquilo, reflexivo, de los que de verdad se preocupaban por hacer pensar a sus estudiantes. Nunca llegó a casa. A pocos metros de la escuela, un chico de 18 años llamado Abdullah Abuyezidovich, un refugiado checheno que vivía en Francia, lo interceptó en la calle y lo mató con un cuchillo. Y después lo decapitó. Deja que eso se procese en tu cabeza un momento. Un profesor de secundaria, decapitado, un viernes por la tarde, en las afueras de París. Pero acá está la cosa. Esto no salió de la nada. Lo que llevó a ese momento, en esa calle, es uno de los ejemplos más perturbadores de lo que Internet puede hacer cuando se usa como arma. Porque a Samuel Paty no lo mataron al azar. Lo cazaron, de forma deliberada, metódica, y la cacería ocurrió casi en su totalidad online. Volvamos unas semanas atrás. Es principios de octubre. Samuel Paty está preparando una clase sobre libertad de expresión, un tema que forma parte del currículo oficial francés. No es algo que él se inventó. La clase está diseñada para generar debate, para que los estudiantes piensen de forma crítica, y como parte de ella, le muestra a su clase una caricatura del profeta Mahoma. Una de las caricaturas de Charlie Hebdo, las mismas que 5 años antes habían desencadenado el ataque a la redacción de esa revista. Antes de mostrar la imagen, Paty hace algo que, viéndolo en retrospectiva, demuestra lo cuidadoso que estaba tratando de ser. Les avisa a sus alumnos. Les dice que quienes se sientan incómodos, mencionando específicamente a los estudiantes musulmanes, pueden apartar la vista o salir un momento. No estaba tratando de provocar a nadie. Estaba tratando de enseñar. Hay una diferencia. La mayoría de los alumnos siguió adelante. La clase terminó. La vida continuó, excepto para un padre. Un hombre llamado Brahim Chnina, cuya hija estaba en esa clase, decidió que lo que Paty había hecho era inaceptable. Su hija le había contado sobre la clase. Y acá es donde la historia da un giro, porque lo que Chnina hizo a continuación no fue presentar una queja en la escuela, no fue llamar al director, no fue sentarse a hablar con el profesor. Agarró el teléfono y empezó a grabar. Chnina publicó un video en Facebook. En él llamó a Samuel Paty un matón, lo acusó de atacar al Islam, lo nombró, mostró su cara, dio el nombre de la escuela. No solo se quejó, le puso una diana en la espalda a este hombre y se la entregó a todo Internet, e Internet lo tomó y corrió con eso. El video se propagó rápido, muy rápido. Llegó a un hombre llamado Abdelhakim Sefrioui, un conocido activista islamista con una larga historia de retórica radical en Francia.
Sefrioui llevaba años en el radar de la inteligencia francesa. Vio el video y en lugar de bajar la temperatura, le echó nafta al fuego. Sefrioui hizo su propio video, mucho más agresivo. También llamó a Paty un matón. Esa palabra seguía apareciendo como si fuera un guión coordinado. Exigió que despidieran al profesor. Llamó a la comunidad musulmana a actuar. También nombró la escuela. También mostró la cara de Paty. Lo publicó online para que cualquiera pudiera verlo. Entre los dos, esos videos acumularon decenas de miles de vistas. Y acá es donde se pone todavía más oscuro. Gente que nunca había conocido a Samuel Paty, que nunca había pisado esa escuela, que no tenía ninguna conexión con ese barrio, con esos alumnos, con ese salón de clases. Empezó a mandarle mensajes, amenazas, insultos. Su información personal empezó a circular, su correo, su número de teléfono. A esto en internet se le llama doxing, publicar los datos privados de alguien para que desconocidos puedan atacarlo directamente. Paty empezó a recibir amenazas de gente que nunca había visto en su vida, personas de ciudades completamente distintas, de otras regiones, todas apuntando hacia él, dirigidas por 2 videos publicados por 2 hombres que habían decidido por su cuenta convertir una clase en una ejecución pública, la reputacional, que era probablemente lo que pensaban que sería. La escuela se inundó de quejas. Los padres estaban indignados. Muchos de ellos ni siquiera eran padres de alumnos de su clase, ni siquiera de su escuela. Simplemente gente que había visto un video decidió que sabía todo lo que había pasado y se sumó a la cargada. Paty estaba sacudido. Sus colegas lo describían como profundamente angustiado. Había hablado con la administración de la escuela, había intentado explicarse, aclarar de qué había tratado realmente la clase. Pero cuando una turba ya decidió que eres el villano, las explicaciones no viajan tan rápido como las acusaciones. Ahora, Abdullah Abuyezidovich tenía 18 años, había llegado a Francia de niño como refugiado de Chechenia, vivía en una ciudad llamada Évreux, a unos 100 kilómetros de Conflans-Sainte-Honorine. No tenía ninguna conexión personal con Samuel Paty, nunca había sido su alumno, nunca había estado en esa escuela. Se enteró de Paty de la misma forma que miles de otras personas. Por internet, vio los videos, leyó los comentarios, absorbió la indignación y en algún momento tomó una decisión. En los días previos al ataque, Abuyezidovich fue a la escuela de Paty y les pidió a algunos alumnos que le señalaran al profesor. Piensa en eso. Viajó a una ciudad que nunca había pisado para encontrar a un hombre que nunca había conocido, porque internet le había dicho que ese hombre merecía ser castigado. Algunos alumnos, sin entender lo que estaba pasando, se lo señalaron. El 16 de octubre, Abuyezidovich lo esperó cerca de la escuela y cuando Paty pasó lo atacó, lo apuñaló varias veces y después lo decapitó en la calle. La policía lo abatió poco después. En su teléfono, y esta parte es genuinamente escalofriante, los investigadores encontraron una foto que había tomado de la cabeza cercenada de Paty. La había publicado en Twitter con un mensaje dirigido al presidente francés Emmanuel Macron, diciendo que había castigado a uno de los perros de Macron. Twitter. Una foto, publicada en tiempo real, de un profesor decapitado. De eso estamos hablando acá. La investigación que siguió desmanteló la red que había hecho todo esto posible. Brahim Chnina y Abdelhakim Sefrioui fueron arrestados y acusados de complicidad en un asesinato terrorista. Los investigadores descubrieron que Chnina había estado en contacto con Abuyezidovich en los días previos al ataque. El atacante se había comunicado con él buscando información sobre Paty y Chnina se la proporcionó. Si entendía lo que estaba habilitando o si prefirió no preguntar, es una pregunta que eventualmente fue respondida en la justicia. En 2024, tras un largo juicio, ambos fueron condenados. Sefrioui recibió 13 años, Chnina 15. Varios otros vinculados a la campaña online también fueron sentenciados. Pero Samuel Paty no vuelve. Francia quedó devastada. Cientos de miles de personas salieron a las calles en los días posteriores al asesinato. Vigilias, marchas, gente con carteles que decían «Je suis enseignant», soy docente. Paty fue condecorado póstumamente con la Légion d'honneur, la distinción civil más alta de Francia. Su nombre fue leído en voz alta en escuelas de todo el país. Emmanuel Macron dio un discurso que dio la vuelta al mundo.
defendió el derecho a mostrar esas caricaturas. Habló de la libertad de expresión como un valor innegociable de la República Francesa. El discurso generó una enorme controversia a nivel internacional, boicots a productos franceses en varios países de mayoría musulmana, tensiones diplomáticas. El debate que abrió sigue vivo hoy, pero por debajo de toda la política, por debajo de los símbolos y las ceremonias y la controversia internacional, hay algo mucho más simple y mucho más perturbador. Un hombre preparó una clase legal, aprobada por el currículo oficial. Fue cuidadoso, les avisó a sus alumnos, la dio como lo haría un buen docente. Y por culpa de 2 videos publicados en Facebook, 2 hombres con un teléfono y una audiencia, esa clase se convirtió en su sentencia de muerte. La turba no necesitó coordinarse, no necesitó un líder ni un plan, solo necesitó un blanco, una plataforma y suficiente indignación para seguir compartiendo. Internet hizo el resto. El asesino de Paty nunca estuvo en su salón de clases, nunca lo conoció, nunca tuvo ningún motivo personal para odiarlo. Internet se lo dio. Samuel Paty tenía 47 años. Le enseñaba a los chicos a pensar, a cuestionar, a mirar el mundo de forma crítica y formarse sus propias opiniones. Ese era su trabajo. Eso era lo que amaba. Lo mataron por hacerlo, y las personas que pusieron todo esto en marcha nunca lo tocaron. No tuvieron que hacerlo. Solo publicaron un video. Le dieron compartir y miraron. Quiero que imagines una situación. Estás viendo videos en TikTok. El algoritmo te va empujando de un video al siguiente, como siempre. Hay un baile, un meme, un tipo haciendo una receta, y de repente, sin ningún aviso, aparece una transmisión en vivo. Hay un hombre. Hay un chico de 7 años, y el hombre está apretando al chico contra el sillón con todo el peso de su cuerpo, apretándole el cuello con las manos. El chico llora, patea, grita el nombre de su madre, y la madre está sentada a centímetros de distancia, mirando. No hace nada, no dice nada, hasta que después de varios segundos que se sienten como minutos, cuando el chico ya no puede respirar, abre la boca y dice: bueno, así por fin habrá un poco de paz. Eso no es una escena de una película de terror, no es una grabación filtrada de algo que se suponía privado. Es una transmisión en vivo, pública, en TikTok, donde cualquiera podía verla, donde de hecho mucha gente la estaba viendo en ese momento, y algunos de esos espectadores estaban donando dinero. Bienvenidos al mundo del pato streaming, y bienvenidos a Polonia, el país donde este fenómeno alcanzó una escala que no tiene precedentes en ningún otro lugar de Europa. El nombre en sí ya dice todo lo que necesitas saber. Pato viene de patológico, del griego patos, sufrimiento. Streaming, ya lo conoces. Juntos forman una palabra que los propios polacos acuñaron para nombrar algo que al principio no sabían muy bien cómo clasificar, pero que reconocían de inmediato cuando lo veían. Un patostream es, en su definición más básica, una transmisión en vivo o un video grabado, donde el contenido es deliberadamente violento, degradante, ilegal o patológico, y está diseñado para ser visto, para generar reacciones, para monetizarse. Esto no es como encontrarse accidentalmente con una pelea callejera filmada por alguien. Los patostreamers, así se llama quienes producen este contenido, planifican sus transmisiones, las anuncian, construyen audiencias, tienen moderadores, tienen cuentas de donaciones activas. Mientras el caos se desarrolla pero en pantalla, mientras alguien grita o llora o sangra, la lluvia de donaciones cae como si fuera la final del Mundial de eSports. ¿De dónde viene todo esto? Los investigadores rastrean los orígenes del género en Rusia y Ucrania, donde a principios de los años 2010 empezaron a aparecer streamers que transmitían sus borracheras, peleas y humillaciones públicas. Pero fue en Polonia donde el fenómeno mutó, creció y se convirtió en algo con una identidad propia y una escala que dejó al resto del mundo con la boca abierta. ¿Por qué Polonia específicamente? No hay una respuesta simple. Parte tiene que ver con la penetración masiva de Internet en el país, especialmente entre jóvenes. Parte tiene que ver con desigualdad social, con barrios donde la desesperanza es moneda corriente y donde la fama, cualquier tipo de fama, parece la única salida. Y parte tiene que ver con algo más difícil de cuantificar. Una cultura de audiencia que en vez de mirar para otro lado, se quedó, que donó, que pidió más.
Un informe del Instituto Nacional de Investigación NASK, publicado en 2023, encontró que 1 de cada 4 adolescentes polacos mira patostreams regularmente. Casi la mitad, el 48,4%, se topa con este tipo de contenido después de apenas unos minutos navegando, impulsado por los propios algoritmos de las plataformas. El mismo informe reveló que 4 minutos después de crear una cuenta nueva en TikTok indicando edad adolescente, el algoritmo ya empezaba a sugerir contenido patostreaming. 4 minutos. Y la mayoría de los padres no tenía idea. Para entender por qué el patostreaming es tan difícil de combatir, hay que entender cómo está construido. Porque no es un accidente, es un sistema. En la cima del sistema está el patostreamer, la figura central, el creador. Puede ser un hombre que bebe hasta perder el conocimiento en cámara. Puede ser una pareja que transmite sus peleas domésticas. Puede ser un grupo de personas que humillan a un tercero mientras los espectadores dictan lo que debe pasar a cambio de donaciones. El contenido varía, pero la lógica es siempre la misma. Cuanto más extremo, más atención. Cuanta más atención, más dinero. Las donaciones son el corazón económico del sistema. Los espectadores, muchos de ellos adolescentes con tarjetas prepagas o acceso a los métodos de pago de sus padres, envían dinero a cambio de que se ejecuten ciertas acciones. Una pelea, una humillación específica, algo que cruce una línea que todavía no se había cruzado. Los streamers más populares llegaron a ganar el equivalente a varios miles de dólares por transmisión. Debajo del streamer están los moderadores, generalmente voluntarios, a veces menores de edad, que gestionan el chat, filtran las donaciones y en algunos casos documentados, activamente incitan a los streamers a escalar la violencia. Cuando la familia de Dąbrowa Górnicza, de la que hablaremos en detalle, fue investigada, la policía también apuntó a sus moderadoras, mujeres que alentaban el maltrato desde el chat y justificaban la violencia públicamente. Y en la base está la audiencia, millones de personas, pero especialmente jóvenes, que miran, comparten, comentan. El 38% de los adolescentes encuestados por NASK dijeron que creían que el patostreaming muestra la vida real. El mismo porcentaje consideró que era una buena forma de ganar dinero. Y aunque la gran mayoría reconoce que el contenido es dañino, eso no impide que lo sigan viendo. Hay algo en la psicología del patostreaming que los investigadores han intentado articular sin terminar de lograrlo del todo. El psicólogo polaco Zbigniew Nansky lo describió como la explotación de la agresión inherente a la naturaleza humana. Otros hablan del mismo impulso que llevaba a los romanos al Coliseo. Sea cual sea la explicación, el resultado es el mismo. Una industria de la degradación humana, en vivo, disponible las 24 horas, financiada por sus propios espectadores. Hay docenas de casos de patostreaming en Polonia que se podrían contar. Hay streamers que golpearon a mujeres en vivo mientras los donantes aplaudían. Hay uno que amenazó a su propia audiencia con un cachorro que sostenía como arma. Hay transmisiones que terminaron con llamadas de emergencia, con hospitalizaciones, con muertes. Pero hay un caso que sacudió a Polonia de una manera diferente, más profunda, más difícil de procesar, porque las víctimas no eran adultos vulnerables que en algún momento consintieron estar en pantalla. Era un chico de 7 años, y los perpetradores eran sus propios padres. La familia vivía en Dąbrowa Górnicza, una ciudad industrial en la región de Silesia, en el sur de Polonia. Robert P. y Ursula P. llevaban año y medio transmitiendo su vida doméstica en TikTok cuando ocurrió lo que finalmente los delató. Año y medio de videos donde se los veía beber, pelear, humillar al chico, insultarlo, gritarle. Año y medio de contenido que acumulaba vistas, seguidores, donaciones. Año y medio durante el cual nadie, ni los vecinos, ni los servicios sociales, ni las plataformas, intervino de manera efectiva. El 16 de marzo de 2023, durante una transmisión en vivo en TikTok, Robert aplastó a su hijo de 7 años contra el sillón con el peso de su cuerpo y comenzó a apretar su cuello con las manos. El chico pateó, gritó, suplicó ayuda a su madre. Ursula no se movió. Corrió un mueble para que el chico que se debatía no lo golpeara, y cuando el hijo dejó de poder respirar y el padre finalmente lo soltó, la madre lo miró jadeando en el piso y dijo con total calma: «Bueno, así por fin habrá un poco de paz». El chico tardó varios segundos en recuperar el aliento. Estaba de rodillas en el piso, temblando, llorando. La madre, visiblemente asustada de repente, empezó a darle palmadas en la espalda,
a soplarle en la boca. Todo esto fue visto en vivo por la audiencia de TikTok del canal. Lo que pasó después es, en cierta forma, lo único esperanzador de toda la historia. Alguien que vio la transmisión llamó de inmediato al Biuro Obrony Praw Dziecka, la Oficina de Defensa de los Derechos del Niño, que alertó a la policía. Esa misma tarde, los agentes llegaron a la vivienda. Al día siguiente, el chico fue removido del hogar y colocado en una familia de acogida. El viernes 17 de marzo, con menos de 24 horas de diferencia entre la transmisión y el arresto, Robert y Úrsula fueron detenidos. Se les confiscaron todos los dispositivos electrónicos, teléfonos, laptops, discos duros. Se les cargó con abuso físico y psicológico de una persona indefensa por su edad y se les prohibió, de forma inmediata, publicar cualquier contenido en Internet. Hasta aquí, la historia tiene algo que podría parecerse a una resolución, un crimen, una intervención, un arresto. Pero lo que vino después revela algo igual de perturbador que el crimen en sí: la incapacidad del sistema legal polaco para procesar lo que estaba pasando. Robert y Úrsula no fueron a prisión preventiva. El fiscal aplicó medidas alternativas: presentarse en la comisaría 3 veces por semana, no publicar nada en Internet, y ahí quedó la cosa. El acto de acusación recién llegó al juzgado en febrero de 2025, casi 2 años después de los hechos. Y según reportes de Gazeta Wyborcza, después de esa presentación, el proceso quedó estancado durante meses sin avanzar. Pero hay algo todavía más difícil de procesar. En algún momento durante ese periodo de espera judicial, se le devolvió el chico a sus padres. El mismo chico que había sido filmado siendo asfixiado. Volvió al mismo hogar. El caso desató un debate nacional en Polonia sobre si las leyes existentes eran adecuadas para perseguir el pato streaming. La respuesta, casi unánime entre juristas, fue que no. La mayor parte de los actos de violencia ya eran ilegales. El abuso infantil, las violaciones, el abuso. Pero el acto específico de monetizar esa violencia, de construir una audiencia a su alrededor, de incitar a otros desde el chat a escalar la brutalidad, eso no tenía nombre legal. No había tipo penal. En 2023, el entonces Ministerio de Justicia prometió un proyecto de ley específico. En 2025, el Parlamento polaco finalmente comenzó a debatir en serio la criminalización del pato streaming como delito autónomo, con penas de entre 6 meses y 10 años de prisión, dependiendo de la gravedad del contenido y si las víctimas eran menores de edad. En marzo de 2026, mientras grabamos este episodio, ese proyecto de ley todavía está siendo debatido. El caso de Dąbrowa Górnicza es el más conocido porque involucra a un niño, pero sería un error tratarlo como una excepción. En Bytom, también en Silesia, 2 patos streamers y conocidos como Kawiak y Tuxnik transmitieron en vivo cómo abusaban de mujeres jóvenes y semidesnudas en un departamento. Uno de ellos golpeó a una mujer con una botella en una habitación de hotel en Gliwice al día siguiente. Huyeron de Polonia. Fueron detenidos días después al regresar. Su juicio comenzó en mayo de 2025. Los cargos incluyen abuso sexual, lesiones, difusión de imágenes íntimas sin consentimiento y amenazas. En Cracovia, un streamer llamado Ajemke1 invitaba a mujeres a su departamento a través de perfiles falsos en Tinder. Las que se quedaban, bebían, y lo que pasaba después terminaba transmitido en vivo en la plataforma Kick. Fue arrestado en junio de 2025, acusado de abuso sexual aprovechándose del estado indefenso de sus víctimas. Él mismo solicitó ser condenado voluntariamente. Y hubo casos de pato streaming involucrando animales, casos donde menores de edad fueron expuestos, utilizados, exhibidos. Un streamer conocido como Gural fue documentado instando a una niña de 12 a desnudarse frente a la cámara durante una transmisión que alcanzó casi 15 millones de visualizaciones. 15 millones. Hay una pregunta que me persigue después de investigar todo esto. No es cómo alguien puede hacer eso, porque ya entendemos que la miseria humana no tiene fondo. La pregunta es otra: ¿por qué la gente mira? Y la respuesta más honesta es que no hay una sola respuesta. Hay adolescentes que llegan por accidente y no pueden dejar de ver. Hay personas que encuentran en el pato streaming una confirmación de algo que ya creían, que el mundo es exactamente tan feo como sospechaban. Hay otros que donan para sentir que tienen poder sobre lo que ocurre en pantalla.
y hay también una pequeña proporción que lo disfruta, que necesita que alguien más sufra para sentirse mejor. El chico de 7 años de Dąbrowa Górnicza gritó pidiendo ayuda durante una transmisión en vivo, y hubo personas viendo esa transmisión que no llamaron a la policía, que donaron, que siguieron mirando. La persona que sí llamó, una sola persona que vio lo mismo que todos los demás y decidió hacer algo. Probablemente le salvó la vida, una persona entre todos los que estaban mirando. Eso es el pato streaming. No es solo un problema de los streamers, es un problema de la audiencia. Y la audiencia somos todos. Una chica de 15 años está sentada sola en su cuarto. Agarra un montón de tarjetas y un marcador. Empieza a escribir. Y luego se graba levantándolas una por una, en silencio, sin voz, solo palabras. Y lo que decían esas tarjetas rompió internet. Cuando la mayoría de la gente piensa en los Países Bajos, piensa en tulipanes, molinos de viento, quizá en Ámsterdam durante un viaje. Pero los Países Bajos también resultan ser el hogar de uno de los depredadores en línea más prolíficos jamás documentados. Un hombre que desde detrás de una pantalla destruyó la vida de decenas de jóvenes en varios países y cuyas acciones están directamente relacionadas con la muerte de una adolescente en Canadá. Su nombre es Aydin Coban y esta es su historia. Regresemos más o menos a 2009. Las redes sociales todavía se sentían medio nuevas y emocionantes. Facebook estaba explotando. Los sitios de chat con webcam estaban por todos lados. Los niños y adolescentes pasaban más tiempo en internet que nunca y muchísimos de ellos, sobre todo los adolescentes, estaban tratando de entender este mundo completamente nuevo de conectar con extraños en línea. Y Aydin Coban sabía exactamente cómo aprovecharse de eso. Coban era un hombre neerlandés turco que vivía en los Países Bajos. Y para cuando los investigadores empezaron a reconstruir todo lo que había estado haciendo, quedaron genuinamente impactados. Porque esto no era solo un tipo raro mandando mensajes enfermos. Era una operación calculada, metódica. Había creado más de 90 identidades distintas en internet. Nombres diferentes, fotos de perfil diferentes, historias de vida diferentes. Algunas eran de supuestos chicos adolescentes, otras eran de posibles amigos, otras eran de personas que decían ir a la misma escuela o vivir en la misma zona que sus víctimas. Elegía a una víctima, la estudiaba, descubría quiénes eran sus amigos, cómo se veían, a qué escuela iban, y luego se metía en su vida disfrazado de alguien inofensivo. Alguien con quien podían identificarse, alguien de su misma edad. Y una vez que se ganaba su confianza, ahí era cuando todo se iba a lo oscuro. De las primeras cosas que hacía era llevar a sus víctimas a una webcam. Era encantador, halagador. Les decía a las chicas que eran hermosas, impresionantes, perfectas. Y eventualmente las convencía de exponerse frente a la cámara. En el momento en que conseguía ese material, ya las tenía. Tomaba capturas de pantalla, guardaba los videos, y entonces el tono cambiaba por completo. De repente, ese amigo con el que llevaban hablando semanas o meses mostraba su verdadera cara. Las amenazaba con mandar esas imágenes a todo el mundo que conocían, a sus papás, a sus compañeros, a sus maestros, si no le daban más. Más videos, más fotos, más control. Eso se llama extorsión, y Coban básicamente lo había convertido en un trabajo de tiempo completo. Y aquí viene la parte que hace que todo esto sea todavía más perturbador. No se lo hizo solo a una persona, ni a 5, ni a 10. Los investigadores terminaron identificando a más de 75 víctimas individuales en varios países: Reino Unido, Canadá, Noruega, Estados Unidos, todas atacadas por este solo hombre, sentado en algún lugar de los Países Bajos, escondido detrás de una pantalla y de un elenco interminable de identidades falsas. Ahora hablemos de Amanda Todd, porque incluso si nunca has escuchado antes el nombre de Aydin Coban, hay una altísima probabilidad de que sí sepas quién es Amanda Todd. Amanda era una chica de Columbia Británica, en Canadá, una niña brillante, le encantaba cantar. Pasaba muchísimo tiempo en internet como la mayoría de los adolescentes, y en algún momento, por ahí de 2009 o 2010, cuando tenía 12 o 13, terminó en un videochat con alguien que parecía amable y buena onda. Esa persona le dijo que era hermosa, le dijo que era impresionante, no dejaba de halagarla, de subirle el ánimo, de hacerla sentir especial,
y eventualmente ella se expuso frente a la cámara. Una sola captura de pantalla. Eso fue todo lo que hizo falta. Lo que vino después fueron años de tormento implacable. Coban usó esa imagen como un arma. Creó una página de Facebook usando una foto de ella sin la parte de arriba como imagen de perfil, y además puso una lista con sus amigos y la escuela a la que iba. Mandó esa imagen a su familia, a sus compañeros de clase, a su escuela. Cada vez que Amanda intentaba seguir adelante, cambiarse de escuela, hacer nuevos amigos, reconstruirse un poco, él la perseguía. Encontraba su nuevo Facebook, a sus nuevos amigos, y lo volvía a hacer todo otra vez. Le mandó más de 700 mensajes a través de al menos 4 plataformas distintas. Usó 22 cuentas falsas diferentes solo para interactuar con ella. Algunas estaban diseñadas para amenazarla e intimidarla. Otras estaban diseñadas para volver a acercarse a ella, volver a ganarse su confianza, para poder seguir alimentando el ciclo. Amanda trató de pedir ayuda. Publicó en Facebook lo que le estaba pasando. Era clarísimo que estaba pidiendo auxilio a gritos. Y en septiembre de 2012 subió ese video, el de las tarjetas, describiendo todo lo que había vivido. El grooming, la foto, el acoso, el bullying, la destrucción total de su sentido de seguridad y de su autoestima. El video se volvió viral casi de inmediato. Millones de personas lo vieron. Y 5 semanas después, el 10 de octubre de 2012, Amanda Todd murió por suicidio. Tenía 15. Y aquí es donde la historia da un giro que mucha gente no conoce. La policía canadiense abrió una investigación, pero el rastro seguía apuntando al extranjero, a los Países Bajos, a un hombre en un parque de casas rodantes en un pequeño pueblo del sur de Holanda llamado Oosterwijk. En enero de 2014, la policía neerlandesa arrestó a Aidyn Coban, y cuando empezaron a revisar sus dispositivos y toda su actividad en línea, lo que encontraron fue brutal. Esto no era solo sobre Amanda, había decenas de víctimas. La investigación reveló que llevaba años operando todo este esquema en varios países, pero aquí viene la parte que de verdad te va a dejar con la boca abierta. Facebook en realidad ya había alertado a las autoridades neerlandesas sobre Coban antes de que Amanda muriera. Ya lo habían identificado como sospechoso de acoso y explotación en línea. La policía fue avisada, y aún así, el tormento de Amanda siguió hasta el final. En 2017, un tribunal neerlandés declaró culpable a Coban de chantajear y acosar a 39 víctimas en varios países, y lo sentenció a casi 11 años de prisión, que era la pena máxima bajo la ley neerlandesa en ese momento. Y algo importante, el caso de Amanda ni siquiera formó parte de ese juicio en los Países Bajos. No fue acusado allá por nada relacionado con ella. Entonces, ¿qué pasó después? Bueno, Canadá lo quería. Hubo un proceso legal de años para lograr la extradición de Coban a Columbia Británica y que enfrentara un juicio específicamente por lo que le hizo a Amanda. Y en el verano de 2022, ese juicio por fin ocurrió. La evidencia fue devastadora. Los fiscales le explicaron al jurado cómo Coban había usado esas 22 cuentas distintas en línea para acechar y atormentar a una menor. Cómo le había mandado amenazas explícitas. Cómo la había seguido de plataforma en plataforma cada vez que ella intentaba escapar. Cómo había, en palabras del juez, hecho de arruinarle la vida a Amanda su objetivo expresamente declarado. El jurado lo declaró culpable de todos los cargos principales: extorsión, posesión y distribución de pornografía infantil, engaño de menores por internet y acoso criminal. En octubre de 2022 fue sentenciado a 13 años de prisión, que tendría que cumplir después de terminar su condena en los Países Bajos. La mamá de Amanda, Carol Todd, que estuvo sentada en esa sala todos y cada uno de los días del juicio, salió y dijo: "Este es el mejor día desde que nació Amanda". Pero aquí viene la parte que dejó a muchísima gente, incluyendo a Carol Todd, completamente sin palabras. Por la forma en que funciona la ley neerlandesa, la sentencia canadiense de 13 años tenía que convertirse para ajustarse al sistema legal de los Países Bajos antes de que Coban pudiera cumplirla ahí. ¿Y los fiscales neerlandeses? Argumentaron que los delitos por los que Coban fue condenado en Canadá normalmente recibirían algo así como 4 años en un tribunal neerlandés. 4 años, por lo que le hizo a Amanda Todd. Todo ese ir y venir legal fue brutal de ver. Entonces, ¿qué sacamos de la historia de Aidyn Coban? Varias cosas, la verdad. La primera
La magnitud de lo que una sola persona puede hacer detrás de una pantalla es genuinamente aterradora. Más de 75 víctimas, varios países, años de abuso, un solo tipo, una sola laptop y un carrusel de nombres falsos. Eso fue todo. Eso fue todo lo que necesitó. Segundo, los sistemas que supuestamente debían proteger a estos niños fallaron. Una y otra vez, Facebook identificó a Koban como una amenaza y le pasó esa información a las autoridades neerlandesas antes de que Amanda muriera. Y aún así, esa es una conversación que, hasta hoy, sigue sin resolverse del todo. Y tercero, la historia de Amanda Todd, por dolorosa que sea, cambió cosas. Desató conversaciones a nivel nacional sobre el ciberacoso y la explotación en línea en Canadá y más allá. Es parte de la razón por la que la sextorsión ahora se toma muchísimo más en serio como delito a nivel internacional. Es parte de la razón por la que Koban eventualmente terminó enfrentando un tribunal en Canadá. Ella levantó esas tarjetas, contó su historia en silencio y de alguna manera su voz se volvió una de las más fuertes en todo el cuarto. Imagínate al artista más escuchado de todo tu país, no solo en su género, no solo en su franja de edad, el músico más reproducido en Spotify, en todo el país a los 16 años. Ahora imagínate a ese chico atado en una habitación, siendo golpeado, siendo fotografiado en las posiciones más humillantes que sus captores pudieron imaginar. Y después imagínate esas fotos siendo lanzadas al internet para que todo el mundo las vea. Sus fans, su familia, sus compañeros de clase, todos, como un mensaje. Ahí es a donde va esta historia. Y desde ahí se pone peor. Nils Kurt Erik Einar Grönberg nació el 5 de septiembre de 2002 en Estocolmo. Creció en Enskededalen, un suburbio al sur de Estocolmo, en un mundo que estaba bastante lejos de la imagen de postal que uno tiene de Suecia. Su madre, Lena Nilsson, era una actriz sueca, así que había esa capa de privilegio y visibilidad. Pero Nils se fue inclinando desde chico hacia la calle, hacia la cultura del barrio, hacia la música, y la música le llegó de inmediato. Se hacía llamar Einar, solo eso, un nombre, y lanzó su primer sencillo a los 16 años. Para cuando tenía 17, ya tenía un número 1 en la lista de sencillos sueca. Para 2019, cuando todavía tenía solo 17 años, era el artista más escuchado en Spotify en Suecia, no el rapero más escuchado, no el adolescente más escuchado, el artista más escuchado. Así, sin más, en todo el país. Ganó premios Grammy suecos, acumuló decenas de millones de reproducciones, estaba en todos lados, y sus letras eran oscuras, hacían referencia a drogas, armas, vida de pandillas, toda la estética con la que respiraba su barrio. Frases como, Estocolmo City, cualquiera puede quitarte la vida, mejor anda con cuidado. A los 17 sonaba como postureo, como actuación, como un artista metiéndose en un personaje. No lo era. Porque acá está la clave sobre el mundo de las pandillas en Suecia. Y esto es contexto importante para todo lo que viene después. En las últimas 2 décadas, Suecia pasó de tener una de las tasas más bajas de delitos con armas de fuego en Europa, tener una de las más altas. Redes criminales, muchas de ellas enraizadas en comunidades de inmigrantes que el sistema del país había abandonado sistemáticamente, se fueron repartiendo ciudades como Estocolmo, Gotemburgo y Malmö en territorios. Tráfico de drogas, tiroteos, atentados con bombas, chicos reclutados desde los 11 años para cometer asesinatos porque todavía no tienen edad de responsabilidad penal. En ese mundo, ser famoso no te protege, te pone en la mira. Y Einar, joven exitoso con raíces exactamente en el tipo de barrio donde operaban estas redes, estaba a punto de descubrirlo. A principios de 2020, Einar cayó en una trampa. El plan involucró a 2 personas que él conocía del mundo de la música. Yasin Bin era uno de los raperos más exitosos de Suecia, un nombre que sus fans conocían bien. Jabal Khalil era otro rapero, conocido como Jabal, con quien Einar tenía una rivalidad pública que se desarrollaba en internet, a través de redes sociales, de música, del tipo de beef que a internet le encanta seguir. Lo que internet no sabía era que ya no era solo beef. Según los fiscales, el plan estaba coordinado. Jabal iba a traer a Einar a un lugar con el pretexto de juntarse. Los 2 hombres planeaban llevarlo a un departamento. Una vez ahí, Einar fue amenazado a punta de pistola. Lo ataron, lo golpearon,
Lo tuvieron retenido durante horas, y entonces sus captores hicieron algo calculado y profundamente sádico. Lo fotografiaron en posiciones humillantes, diseñadas para destruir cada pedazo de la imagen de tipo poderoso, exitoso e intocable que él había construido. Esas fotos no eran para su colección personal, eran armas, y las usaron de inmediato, compartiendo las imágenes en línea, filtrándolas para asegurarse de que se esparcieran lo más lejos y lo más rápido posible. También le robaron un reloj Rolex valuado en alrededor de $30,000 y 2 cadenas de oro por otros $16,000. Pero el robo era casi lo de menos. El punto real era la humillación. El punto era destruirlo públicamente, asegurarse de que todos los que seguían a Einar, cada fan, cada par, cada persona en ese mundo, viera lo que le habían hecho. Según algunos reportes, sus captores también afirmaron haberlo agredido sexualmente durante el calvario. Esas acusaciones nunca se probaron en juicio. Nadie fue imputado por agresión sexual, pero circularon de todas formas. Otra capa de degradación diseñada para perseguirlo para siempre. Einar sobrevivió. Salió de ahí. Y lo que siguió fue uno de los capítulos más extraños del caso. Porque no desapareció. No fue a la policía de inmediato y se esfumó en algún programa de protección de testigos. Siguió haciendo música. Siguió siendo Einar. Y cuando llegó el momento de que sus captores se enfrentaran al sistema judicial, él figuraba como demandante, víctima en el caso contra ellos. Yassin fue condenado y sentenciado a 10 meses de prisión por su rol en el secuestro. Jabal recibió 2 años y medio por complicidad en el secuestro y el robo. Ambos apelaron. Ambos siguieron negando. Las imágenes que habían sido publicadas en línea, esas no desaparecieron cuando les pusieron las esposas. Siguieron ahí, siguieron circulando. Así funciona Internet. Y acá está la parte que hace que este caso sea especialmente relevante para esta serie. Todo el mecanismo del ataque dependió de las redes sociales y la humillación digital. Las fotos no eran solo evidencia de lo que pasó, eran el arma en sí misma. En un mundo donde la imagen de un artista, su reputación, el poder que proyecta, se construye y se mantiene en línea, destruir esa imagen en línea es parte de la violencia. A Einar lo atacaron 2 veces, una físicamente en esa habitación y otra digitalmente cuando esas imágenes salieron al mundo. Intentó seguir adelante, lanzó más música, asistió a las audiencias del juicio. Vivía, según los medios suecos, bajo una identidad falsa y con medidas de protección, porque las amenazas no habían parado. La gente en ese mundo tenía memoria larga y rencores más largos todavía. Según se reportó, recibió múltiples amenazas de muerte en las semanas previas a octubre de 2021. Sabía que había un precio puesto sobre su cabeza. Su abogado confirmó que él era consciente del peligro, y aún así, no se echó para atrás. La noche del 21 de octubre de 2021, Einar estaba afuera de un edificio de departamentos en Hammarby Sjöstad, un suburbio acomodado de Estocolmo, el tipo de barrio que normalmente no aparece en las noticias sobre violencia de pandillas. Eran casi las 11 de la noche. Le dispararon varias veces, en la cabeza, en el pecho. Murió en el lugar. Tenía 19 años. Le faltaba menos de un año para cumplir 20. La reacción fue inmediata y a nivel nacional. El primer ministro sueco Stefan Löfven dijo: "Una vida joven se ha apagado, y entiendo que él significaba mucho para muchos jóvenes. Es una tragedia". La ministra de Cultura envió sus condolencias. Políticos de todos los partidos pidieron acción contra la violencia de pandillas. Su productor Trovi publicó en Instagram: "Einar era un hermano de verdad para mí, y lo voy a extrañar muchísimo. Acabábamos de lanzar nuestro primer disco la semana pasada, y se siente muy raro porque hablé con él apenas ayer". Los mensajes de homenaje inundaron las redes. El mismo internet que había sido usado para humillarlo, ahora desbordado de dolor e incredulidad. La investigación se abrió de inmediato. La policía confirmó que estaban buscando al menos a 2 sospechosos. No confirmaron el móvil, pero en el mundo que Einar había estado navegando, el mundo de las redes de pandillas suecas, de las listas de objetivos, de las amenazas digitales que escalaban hasta volverse reales, el móvil no era exactamente un misterio. Un hombre llamado Megdi Dumle Sachit fue vinculado a Einar en las horas previas a su muerte. Sachit era presuntamente miembro de la llamada Death Patrol, una facción de pandilla que operaba en el sur de Estocolmo.
Los rumores se esparcieron en línea casi de inmediato, que Sachit había tendido la trampa, que había estado con él esa noche y que luego se hizo a un lado. Sachit lo negó cuando fue entrevistado. Su respuesta, al ser interrogado sobre las guerras de pandillas en Suecia, fue escalofriante por su frialdad. Dijo, más o menos, que la gente se mate entre sí, no los molesten. No es un Kalle ni un Fredrik el que muere. Son personas que ellas mismas se buscaron los problemas. Déjenlos destruirse entre ellos hasta que no quede ninguno. Mehdi Sachit fue él mismo asesinado en 2022. Nadie ha sido condenado por el asesinato de Einar. Al momento en que se escribió este guión, el caso sigue oficialmente sin resolver. No hay arrestos confirmados, no hay condenas, no hay ningún cierre para su familia ni para sus fans. Lo que sí hay, en cambio, es un patrón. Porque Einar no fue el primer rapero sueco en ser asesinado en esta ola de violencia. Rod Chamal fue baleado y muerto en 2019. Segambino, que literalmente acababa de ser nombrado el artista de hip hop del año en Suecia, fue baleado en un estacionamiento en junio de 2024. Y en diciembre de 2024, Gaboro, otro joven rapero enmascarado con millones de reproducciones en Spotify, fue cazado en un estacionamiento y baleado más de 10 veces mientras el asesino lo filmaba. A ese lo vamos a ver más adelante. Pero lo que la muerte de Einar dejó en claro de manera innegable es la forma específica en que Internet ha cambiado la naturaleza de la violencia de pandillas en Suecia. El secuestro usó la humillación digital como arma de destrucción psicológica. Las listas de objetivos circulaban por Snapchat y Telegram. Las amenazas llegaban por mensajes directos y chats grupales. La música en sí misma, subida a YouTube, TikTok, Spotify, se convirtió en un mecanismo de fanfarronería y a la vez en una provocación. Los raperos se burlaban de sus rivales a través de las letras. Los rivales respondían con publicaciones. Todo escalaba en público, en línea, en tiempo real, hasta que alguien apretaba el gatillo. Hay algo genuinamente perturbador en el arco de la vida de Einar, un chico de un suburbio de Estocolmo que encontró la música y se convirtió por un momento en el artista más escuchado de todo su país, que sobrevivió a un secuestro, fue humillado y tuvo sus momentos más degradantes convertidos en armas y esparcidos por internet, que siguió adelante de todas formas, que siguió haciendo música, que fue advertido de que lo iban a matar y se negó a desaparecer, y que murió en una vereda a los 19 años, mientras su disco más nuevo todavía era novedad. El último álbum en el que participó se lanzó la semana en que murió. Su productor se enteró de que su amigo se había ido mientras las reproducciones seguían subiendo. Suecia no olvidó a Einar, pero Suecia tampoco arregló el sistema que lo mató. Las pandillas siguieron reclutando. Los chicos siguieron siendo cada vez más jóvenes. Las listas de objetivos siguieron circulando por Snapchat. Y en algún estacionamiento de Norrköping, unos años después, volvió a pasar. Mayo de 2023, Senago, Italia. Una ciudad pequeña en las afueras de Milán. Giulia Tramontano tiene 29 años. Está embarazada de 7 meses y esa tarde descubrió algo que lo cambió todo. 48 horas después, estaba muerta. Y su novio estaba mandándole mensajes de WhatsApp como si nada hubiera pasado. Italia tuvo, en 2023, uno de los años más oscuros de su historia reciente en términos de violencia de género. Ese año, 120 mujeres fueron asesinadas en Italia, más de la mitad por sus propias parejas o exparejas. Una mujer cada 3 días. Hoy vamos a hablar de uno de esos casos, un caso que paralizó a Italia entera, que llenó las portadas de todos los diarios, que hizo que la gente leyera en silencio los mensajes de WhatsApp de una pareja, publicados en los medios, tratando de entender cómo alguien puede hacer lo que hizo Alessandro Impagnatiello. Esta es la historia de Giulia Tramontano. Giulia nació en Nápoles en 1994, pero hacía años que vivía en Senago, al norte de Italia, donde había construido su vida. Trabajaba como agente inmobiliaria. Era cercana a su familia, especialmente a su hermana Chiara, con quien hablaba seguido. Era de esas personas que, según todos los que la conocían, iluminaba cualquier lugar donde entraba. En 2020 conoció a Alessandro Impagnatiello. Él tenía 27 años, era barman en el bar Bambú del Hotel Armani en Milán, uno de los lugares más exclusivos de la ciudad. Guapo, simpático, encantador. La relación avanzó rápido. Se mudaron juntos.
y en 2023 Giulia quedó embarazada. Iban a tener un hijo, lo iban a llamar Tiago. Lo que Giulia no sabía, lo que nadie le había dicho, es que Alessandro llevaba meses llevando una doble vida. Tenía una amante, una colega de trabajo, también empleada en el Hotel Armani, y esta mujer sabía que Alessandro tenía una novia. Lo que no sabía era que esa novia estaba embarazada. Cuando la colega lo descubrió, al ver fotos en Instagram de Alessandro junto a una mujer con la panza de embarazo, lo confrontó. Él negó todo. Le dijo que ese bebé no era suyo, y para convencerla, le consiguió un test de ADN. El test era falso. Impagnatiello había fabricado un documento de ADN para hacerle creer a su amante que el bebé que esperaba Giulia no era de él, para seguir manteniendo las dos relaciones sin que ninguna de las dos supiera la verdad completa. Pero la amante no le creyó del todo, siguió investigando y eventualmente contactó a Giulia directamente. El 27 de mayo de 2023, Giulia y la amante de Alessandro se encontraron en el propio bar Armani Bambú donde él trabajaba. Piénsenlo un segundo. Las dos mujeres, en el lugar donde el hombre que las había estado engañando a las dos servía cócteles a sus clientes. Giulia volvió a su casa esa tarde con la verdad completa. Todo el castillo de mentiras se había derrumbado en una sola conversación. El hombre con quien vivía, con quien iba a tener un hijo, le había mentido en todo. Tenía otra relación. Había falsificado un test de ADN. Le había dicho a su amante que el bebé no era suyo. Esa noche, Alessandro llegó a casa y, según su propia confesión posterior, la mató. La apuñaló 37 veces. 37. Giulia estaba embarazada de 7 meses. Lo que pasó después es donde este caso se vuelve algo diferente, algo que va más allá del crimen en sí y que dice algo muy perturbador sobre la mente de Alessandro Impagnatiello. Después de matarla, intentó quemar el cuerpo. Primero adentro del departamento, en la bañera, usando alcohol desnaturalizado. No funcionó. Entonces lo sacó afuera y lo intentó con nafta, detrás de un estacionamiento a pocas cuadras de su casa. Tampoco funcionó. Finalmente escondió el cuerpo en ese mismo lugar, detrás de los garajes, en un parche de pasto sucio, a metros de donde vivían, y volvió a su rutina. Al día siguiente fue a trabajar. El 28 de mayo, un día después del asesinato, fue Alessandro mismo quien fue a la comisaría a denunciar la desaparición de Giulia. Él, el asesino, fue a la policía a decir que su novia había desaparecido, y mientras hablaba con los agentes, daba una dirección falsa, donde supuestamente buscarla. Una dirección que no existía. Pero lo más perturbador vino después. Impagnatiello empezó a mandarle mensajes de WhatsApp al celular de Giulia, al número de una mujer que ya estaba muerta. Mensajes que escribía como si ella pudiera leerlos, como si en algún momento fuera a responder: amor, ¿dónde estás? Todos estamos preocupados por ti. Baby, por favor, danos una señal. Tengo periodistas acosándome afuera de casa. Por favor, esto es insoportable. Mi mamá está llorando, mi hermano también. Por favor, dinos algo. Esos mensajes fueron recuperados por la policía y presentados como evidencia en el juicio. Italia los leyó en silencio, uno por uno, tratando de procesar lo que estaba mirando. Un hombre que le escribía a su novia muerta, que él mismo había matado, que había intentado quemar, que había escondido en un parche de tierra detrás de un estacionamiento. Le escribía como si fuera a responder. La familia de Giulia, desde el primer momento, supo que algo estaba muy mal. Su hermana Chiara fue a la televisión esa misma noche del 28 de mayo. Fue al programa Chi l'ha visto, el equivalente italiano de los programas de búsqueda de personas desaparecidas. Dijo en cámara que su hermana no se habría ido voluntariamente, que algo había pasado. Tenía razón. Mientras tanto, la investigación policial avanzaba. Encontraron rastros biológicos de Giulia en el auto de Alessandro. La historia empezaba a no cerrar, y el 31 de mayo, en la madrugada, Impagnatiello se derrumbó. Confesó. El cuerpo de Giulia fue encontrado horas después, exactamente donde él dijo que estaba, a pocos metros de su propio departamento. Giulia Tramontano y su hijo Tiago, que nunca llegó a nacer. Durante la investigación salieron a la luz detalles que hicieron el caso aún más oscuro. Los análisis del celular de Impagnatiello revelaron que había hecho búsquedas en Google sobre cómo deshacerse de un cuerpo, cómo eliminar rastros de sangre,
¿Qué pasa con un cadáver a distintas temperaturas? Las búsquedas eran posteriores al asesinato, lo que el juez interpretó como evidencia de que no había planeado el crimen de antemano, sino que entró en pánico después. Pero había algo más, algo que la fiscalía presentó como parte de un plan que venía de mucho antes. Impagnatielo había estado envenenando a Julia con raticida durante meses, mezclado en su comida y sus bebidas. El objetivo, según los fiscales, era provocarle un aborto espontáneo para poder seguir con su doble vida sin que el embarazo lo complicara todo. Julia no sabía que la estaban envenenando, que el hombre con quien vivía, el padre de su hijo, le estaba poniendo veneno para ratas en la comida. El juicio comenzó en enero de 2024. Impagnatielo declaró voluntariamente desde el primer día. Admitió haberla matado, pero dijo que no fue premeditado, que estaba estresado, que decidió hacerlo sin una razón real. La fiscalía pidió cadena perpetua. La defensa pidió una condena menor, argumentando que no hubo premeditación. El 25 de noviembre de 2024, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Alessandro Impagnatielo fue condenado a cadena perpetua. La sentencia fue confirmada en apelación en junio de 2025. Cuando leyeron el veredicto, él no tuvo ninguna reacción. Se quedó mirando el escritorio frente a él. Los padres de Julia lloraron. Hay algo en este caso que va más allá del horror del crimen en sí, y es la forma en que Internet y el mundo digital fueron parte de cada etapa de la historia. La doble vida de Impagnatielo se sostuvo durante meses gracias a las mentiras que construyó en persona y en digital. El test de ADN falso, las conversaciones con su amante por mensajes, las fotos de Instagram que lo delataron. El castillo de mentiras se armó y se derrumbó en gran parte a través de pantallas, y después del crimen usó WhatsApp como herramienta para construir una coartada, para proyectar la imagen de un novio desesperado buscando a su pareja. La misma aplicación que usaba para coordinar con su amante, ahora la usaba para escribirle a una mujer muerta y fingir que no sabía nada. La página 12 del diario La República publicó los mensajes de WhatsApp entre Julia y Alessandro, clasificados por categoría: la pelea por el rush, el anuncio de la separación, el futuro del bebé, los mensajes después de haberla matado. Italia los leyó todos, en silencio, tratando de entender. Hoy, el caso de Julia Tramontano es parte de una conversación más grande en Italia sobre femicidio, sobre violencia de género, y sobre qué significa que una mujer muera cada 3 días a manos de su pareja o expareja. Su hermana Chiara se convirtió en una voz pública del movimiento. Publicó en redes sociales una carta escrita desde la perspectiva de Tiago, el bebé que nunca nació, dirigida a su padre. Papá, eres un monstruo. Ahora mamá y yo estamos juntos para siempre y nadie puede hacernos daño. Julia Tramontano tenía 29 años. Iba a ser mamá. Tenía toda una vida por delante. Y la última vez que alguien supo de ella fue a las 9:43 de la noche del 27 de mayo de 2023, cuando le mandó un mensaje a su mamá diciéndole que se fuera a descansar. Eso fue todo. La última foto que Ekaterina Karaglanova publicó en Instagram era de Corfú, ella mirando al mar Jónico, el sol griego, una sonrisa. Escribió: me gusta viajar seguido, pero en cada país me quedo no más de 3 a 5 días. Las impresiones de esos viajes cortos son las más vívidas. Esa foto fue publicada el 22 de julio de 2019. Ese mismo día fue la última vez que alguien la vio con vida. Si vieron el primer video que hice de este país, ya saben que el lado oscuro del internet ruso es algo completamente diferente a lo que vemos en el resto del mundo. Hoy tenemos 3 casos nuevos, 3 ángulos distintos de lo mismo. Una cultura digital que puede ser tan brillante como brutal. Empezamos con Ekaterina Karaglanova. Ekaterina nació en 1994 en Rusia. Era médica. Estudiaba dermatología en una de las universidades más prestigiosas de Moscú, donde estaba haciendo su residencia clínica. Pero lo que la había hecho conocida no era su carrera médica, era su Instagram. Su cuenta se llamaba @Kati_loves_life y el concepto era simple y elegante. Ekaterina se fotografiaba en destinos de lujo por toda Europa: Venecia, Dubái, París, Corfú. Siempre con outfits cuidadosamente seleccionados,
siempre con una estética muy particular. Había decidido modelarse visualmente a partir de Audrey Hepburn. Los vestidos negros, los accesorios clásicos, la pose. Mucha gente le decía que se le parecía. «Admiro a Audrey desde la escuela», escribió en una publicación de 2017. «Y la gente me dice seguido que me parezco a ella». Tenía más de 85,000 seguidores. Había competido en varios concursos de belleza, incluyendo Miss Moscú. Era inteligente, independiente, ambiciosa. Viajaba sola, construía su propia vida. Y en el verano de 2019, estaba a punto de celebrar su cumpleaños número 25 en los Países Bajos con su nuevo novio. Nunca llegó. El 22 de junio de 2019, los padres de Ekaterina hablaron con ella por última vez. Durante los días siguientes intentaron contactarla repetidamente. El teléfono no respondía. No había mensajes nuevos en Instagram, ningún signo de vida. Al principio asumieron que quizás estaba ocupada, que estaba trabajando mucho. Pero los días pasaron y el silencio se hizo cada vez más pesado. Finalmente, sus padres fueron al apartamento donde ella vivía en alquiler, en un barrio tranquilo de Moscú cerca de varias embajadas. Coordinaron con el propietario para que les abriera la puerta. Cuando el propietario abrió la puerta del edificio, lo que encontraron no estaba dentro del apartamento. Estaba en el pasillo, una valija grande, y de la valija asomaban las piernas de Ekaterina. Los investigadores determinaron que había sido asesinada el mismo 22 de junio, el último día que su familia tuvo contacto con ella. La causa de muerte fue una apuñalada múltiple, más de 19 heridas de cuchillo en el cuello y el pecho. La habían desnudado y metido en la valija. No había señales de lucha en el apartamento. El arma nunca fue encontrada. Las cámaras de seguridad del edificio habían capturado algo importante. Un hombre entrando al apartamento de Ekaterina en los días previos a su desaparición y saliendo horas después. La policía lo identificó rápidamente. Su nombre era Maxim Gareyev. Tenía 33 años. Los tabloides rusos lo habían apodado Ken Doll, muñeco Ken, porque se había sometido a múltiples operaciones de cirugía plástica intentando mejorar su apariencia. Y tenía una relación con Ekaterina. Una relación que, según él mismo describiría después, era completamente unilateral. Gareyev fue detenido pocos días después de que el cuerpo fuera encontrado. Y confesó. En un video publicado por el Comité Investigativo de la Federación Rusa, el organismo equivalente al FBI en Rusia, Gareyev apareció frente a cámara describiendo lo que había hecho. Sus palabras fueron traducidas y publicadas por medios de todo el mundo. Ella me insultaba repetidamente, me humillaba, me decía que era feo y que ni la cirugía plástica me salvaría. Minimizaba mis posibilidades económicas y yo no pude soportarlo. La apuñalé al menos 5 veces en el cuello y el pecho. Y luego, lo lamento, voy a cooperar con la investigación. Lo que el video de confesión no explicaba era la dinámica completa de la relación entre Gareyev y Ekaterina. Según lo que surgió durante la investigación, Gareyev le daba dinero a Ekaterina cada vez que se veían. No era una relación romántica convencional, era una relación donde él pagaba por pasar tiempo con ella. Y él lo sabía, lo aceptaba, seguía haciéndolo, hasta que en algún momento ella dijo algo que él no pudo manejar, que era feo, que ni la cirugía lo salvaría, que necesitaría ahorrar mucho tiempo antes de poder permitirse verla de nuevo. Gareyev dijo que el crimen fue espontáneo, que no lo había planeado, que simplemente no pudo soportarlo. Pero hay algo que no cuadra con esa versión. Llegó al apartamento con un cuchillo, no había señales de lucha. La mató, la desnudó, la metió en una valija y se fue. Eso no es el retrato de alguien que perdió el control en un segundo. Eso es el retrato de alguien que tomó decisiones, paso a paso, con suficiente calma como para no dejar evidencia adicional. En el tribunal, Gareyev se disculpó con los padres de Ekaterina. «Me avergüenzo de mí mismo», dijo frente a las cámaras. Los padres de Ekaterina estaban sentados en la sala. En marzo de 2020, Maxim Gareyev fue condenado a 9 años de prisión en una colonia penal de régimen estricto. También fue ordenado a pagar 2,5 millones de rublos, aproximadamente $38,000 como compensación a la familia. 9 años.
por matar a una mujer de 24 años, por apuñalarla más de 19 veces, por meterla desnuda en una valija en el pasillo de su propio edificio. 9 años. El caso generó una conversación que Rusia normalmente evita, porque en Rusia, en 2019, no existía una ley que definiera específicamente la violencia doméstica como delito. Según estadísticas oficiales de ese año, hubo más de 33.000 crímenes de violencia familiar registrados, 24.400 de ellos contra mujeres, y eso eran solo los casos reportados. Activistas rusas llevaban años pidiendo una ley de violencia doméstica. El gobierno la había rechazado repetidamente, argumentando que era un asunto privado de las familias. Cuando Gareyev fue condenado a 9 años, una pena que muchos consideraron escandalosamente baja para un crimen tan brutal, las voces que pedían reformas legales se hicieron más fuertes. Pero el sistema no cambió. Hay algo en este caso que va más allá del crimen individual. Instagram fue el escenario donde Ekaterina construyó su vida pública. Sus fotos en Corfú, en Venecia, en Dubái, eran genuinas. Eran el reflejo de una mujer que había decidido vivir la vida que quería, viajar sola, construir una audiencia, ser independiente. Y esa misma visibilidad fue lo que Gareyev usó para acercarse a ella. La encontró en las redes, la contactó, construyó una relación basada en dinero que él ofrecía y atención que él esperaba recibir a cambio. Cuando esa transacción implícita no le dio lo que quería, cuando ella lo rechazó, cuando lo humilló, él respondió de la manera más brutal posible. La última publicación de @Katy_Loves_Life sigue activa en Instagram hoy, más de 100.000 seguidores. El mar de Corfú, la sonrisa de Ekaterina. Y en los comentarios, mensajes de personas que todavía no saben que ella murió menos de 2 semanas después de esa foto. Ekaterina Kraglanova tenía 24 años. Iba a cumplir 25 el 30 de julio. Tenía reservado un viaje a los Países Bajos para festejarlo. Su Instagram sigue siendo una ventana en la vida de una mujer que amaba viajar, que admiraba a Audrey Hepburn, que estaba construyendo una carrera médica y una presencia digital al mismo tiempo. Una mujer que fue encontrada en una valija en el pasillo de su propio edificio porque un hombre no pudo aceptar que ella lo rechazara. Y hasta aquí llegamos con estos 10 casos realmente perturbadores de Europa. Si te gustó este formato más largo, déjamelo saber en los comentarios, porque puedo preparar una segunda parte con más casos perturbadores. También pienso hacer de otros continentes. Gracias por llegar hasta el final. Nos vemos en el siguiente video.